Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Hola a todos, esto es lo mejor de las historias de infidelidad. La historia de hoy, un novio que pagó todo, solo para que su prometida empezara de cero, sin él. Ella pensó que podría reescribir el pasado y borrar las pruebas. Pero él sabía una verdad: cuando la traición golpea, la verdad se convierte en venganza. No se pierdan el próximo episodio. El viento sacudía las ventanas de mi apartamento mientras repasaba mentalmente las palabras de Sloan. El goteo de la lluvia afuera reflejaba el dolor en mi pecho. Me quedé de pie en el espacio vacío donde antes estaban nuestras invitaciones de boda cuidadosamente apiladas sobre la consola, ahora reemplazadas por un folleto brillante de salones de recepción a los que jamás entraría con ella. Entró aquel martes con el abrigo aún húmedo por el aguacero, la mirada fija en el suelo, sin levantar la vista para encontrarse con la mía. Mis padres creen que no eres lo suficientemente bueno. Necesitamos un descanso, dijo con voz firme pero hueca. No había temblor en su tono, ni rastro de las lágrimas que esperaba. Tragué saliva, con un nudo en la garganta, y respondí con voz serena: lo entiendo. Parpadeó, sorprendida de que no discutiera ni suplicara. No hubo réplica furiosa, ni promesa desesperada de que cambiaría. Simplemente se dio la vuelta, rozando el umbral con el borde de su abrigo húmedo, y se marchó sin volver a mirarme. En cuanto sus pasos se perdieron en el pasillo, cerré la puerta y me apoyé contra ella, recorriendo con la palma de la mano la veta de la madera como si pudiera rescatar el recuerdo de su partida. El corazón me latía con fuerza, pero me negué a llorar. En vez de eso, me invadió la ira, un calor silencioso y abrasador que impulsó mi siguiente acción. Crucé la habitación hasta la mesa de centro, donde había dejado el portátil abierto. El cursor parpadeaba en la esquina de un borrador de correo electrónico que nunca terminé de enviar a la coordinadora del lugar. Nuestra boda llevaba meses reservada a nombre de los dos, la ceremonia con vistas a los acantilados, el banquete en un pabellón cubierto de gasa blanca, la fuente de champán que habría caído en cascada como luz líquida sobre copas de cristal. Sin embargo, antes de que Sloan me llamara esa tarde, la cancelación ya se había procesado el día anterior. De hecho, según la confirmación que encontré perdida entre mis correos, lo había desechado todo sin avisarme, haciendo solo una pausa para darme su discurso de ruptura en persona. Abrí nuestra cuenta conjunta en mi teléfono, y los números me miraron fijamente. Volviendo la vista a la pantalla, observé los $50,000 que se habían reservado para los gastos de la boda, con cada detalle minuciosamente desglosado. Estaba el depósito para el servicio de catering, el coste de los arreglos florales, los honorarios del cuarteto en vivo e incluso el cargo no reembolsable por el Rolls Royce clásico que nos transportaría de la capilla a la recepción. Al revisar cada transacción, su ausencia se sentía más profunda. Cada entrada me recordaba lo profundamente entrelazadas que habían estado nuestras vidas. Entonces lo vi, mi parte, intacta, $25,000, sin cargos ni retenciones, listos para que los reclamara. Mis dedos vacilaron un instante sobre la pantalla antes de iniciar la transferencia. Retiré mi parte y la ingresé en mi cuenta de ahorros personal. Sentí un alivio inmediato, reemplazado por una clara sensación de independencia. Redacté un mensaje tranquilo: he retirado mi parte del fondo para la boda. Avísame cuando quieres recoger tus cosas. Le di a enviar. La marcha de Sloan se había vuelto definitiva y sorprendentemente costosa. Los minutos transcurrieron, acompañados únicamente por el zumbido del refrigerador. No sentí culpa ni arrepentimiento, solo alivio por haber actuado antes de que el recuerdo de su voz pudiera debilitar mi determinación. Respiré hondo, me levanté y caminé de un lado a otro por el apartamento, ahora vacío de su risa, su perfume, el sonido de sus tacones resonando en el piso de madera. Nuestro retrato de compromiso en la pared me devolvía la mirada, nuestros rostros radiantes de alegría y promesa, ajenos a la agitación que se cernía en el horizonte. Dejé que mi vista se posara en la imagen, imaginando cómo el futuro que había construido para nosotros se desvanecía en el pasado. Entonces, extendí la mano, giré el marco hasta que se soltó del gancho y lo coloqué boca abajo en el armario.
Los gestos simbólicos no solían ser lo mío, pero necesitaba un cambio radical. Me senté a la mesa del comedor, con el portátil abierto de nuevo sobre un documento en blanco. Escribí una sola línea, capítulo 1. La ruptura era oficial. Las palabras parecían adecuadas, reducidas a su esencia. Alcancé un vaso de agua, hice una pausa y rocé la superficie lisa de la mesa con la punta de los dedos, como si pudiera anclarme en esta nueva realidad. Afuera, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía de un gris sombrío. El cielo era de un gris pizarra sombrío, y el silencio resultaba inquietante. No había mensajes de Sloan, ni llamadas de sus padres exigiendo explicaciones, solo el murmullo lejano de la ciudad más allá de estos muros, ajena a la disolución de nuestros planes y al rumbo cambiante de mi vida. Unos golpes repentinos en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Abrí y me encontré con la coordinadora del local, que sostenía una carta y una factura impresa a toda prisa. Su expresión era comprensiva, pero a la vez irradiaba profesionalismo. Señor Carter, lamento mucho la cancelación. Aquí tengo la confirmación de su reembolso. Me entregó la carta y el extracto final, que indicaba que mi reembolso se había procesado el día anterior. Asentí, examinando con la mirada los sellos y firmas oficiales. Gracias, dije, cerrando la puerta suavemente tras ella. El peso del sobre se posó en mi mano, un testimonio tangible de la decisión que había tomado. Las piezas de mi vida se estaban reordenando. Ya no era la mitad de una pareja a punto de casarse, sino un hombre que recuperaba su propia historia. Esa tarde, caminé hasta el parque cerca de mi apartamento, el frío del aire húmedo me hizo reflexionar. Pasé la mano por el banco donde Sloan y yo habíamos compartido un café bajo los cerezos en flor la primavera pasada, un fugaz recuerdo de calor antes de que llegaran las heladas. Me senté, desdoblé la carta y leí cada línea hasta que el papel se volvió borroso ante mis ojos. Cada palabra era una afirmación: reembolso aprobado, compromiso cancelado, fondos liberados. No había rastro de reproches ni amargura, solo un balance que saldaba cuentas. Cerré los ojos e inhalé el aroma a hierba mojada y tierra, arraigándome en ese momento de transición. Al levantarme para irme, me sentí más ligera, liberada de las esperanzas que se habían desvanecido. El pavimento resbaladizo por la lluvia brillaba bajo las farolas mientras caminaba a casa, y cada paso resonaba con una simple verdad: a veces, la valentía consiste en aceptar un final antes de que se descontrole. La marcha de Sloan había trastocado el futuro que una vez imaginamos, pero también me había dado un regalo: la oportunidad de definir mi vida en mis propios términos, libre de las expectativas que antes me habían atado. Por fin me había liberado del peso de las expectativas ajenas. Podía reconstruir mi vida, reescribir mi propia historia y descubrir que había más allá de los vestigios de nuestra boda cancelada. Al abrir la puerta de mi apartamento, sentí los primeros indicios de algo que no me había permitido sentir en meses: la posibilidad. Y por primera vez desde aquel martes húmedo, sonreí. A la mañana siguiente de recuperar mi parte del fondo para la boda, me senté en mi escritorio. La luz de la pantalla de mi portátil iluminaba las pilas de papeles que en su día habían parecido planos de un futuro juntos. Al otro lado de la mesa, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico de la oficina familiar de Celeste y Harlan Redmond, con su monograma grabado en oro regio en la parte superior. Dudé antes de abrirlo, sentí un nudo en la garganta al leer la primera línea: como caballero, Miles, seguramente comprendes las dificultades que has causado. Bajo su refinada fachada de cortesía propia de un club de campo, percibí la familiar corriente subterránea de prepotencia, la expectativa de que me adaptara a sus exigencias, por más caprichosas que fueran. Continué leyendo, apretando los puños con fuerza. Escribieron sobre el daño a la reputación, la decepción, como el espectáculo público de una boda cancelada dejaba en mal lugar a todos los involucrados. Invocaron la tradición, la respetabilidad, la santidad de las promesas. Sin embargo, la verdad era mucho más simple: Sloan había cancelado nuestros planes antes incluso de que pudiéramos integrarnos en nuestras vidas, y yo simplemente había hecho lo mismo al reclamar lo que me pertenecía por derecho.
Cerré los ojos, imaginando la postura impecable de Arlon en el club de golf, la forma en que la sonrisa perfecta de Celeste nunca llegaba a sus ojos. Durante meses, había soportado sus miradas pasivo-agresivas en las fiestas, sus cumplidos lacónicos sobre mis logros profesionales, tan infrecuentes que parecían reconocimientos a regañadientes de mi valía. Ahora, sus amenazas apenas veladas parecían la admisión final de que había derribado los muros de cristal que habían construido alrededor de su hija. Redacté una respuesta, procurando no plasmar ninguna emoción en mis palabras. Dejé que la lógica y los hechos se mantuvieran firmes. Escribí, Sloan canceló la boda antes de darme la noticia de la ruptura. Retiré únicamente mi parte. Ella conserva su mitad íntegra en la cuenta conjunta. Cualquier reclamación adicional deberá provenir directamente de ella. Pulsé enviar y me recosté en la silla, exhalando un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. En cuestión de minutos, el correo electrónico desapareció de mi bandeja de entrada como enviado, dejando una marca de tiempo impecable para dejar constancia oficial. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez era una llamada de un número desconocido. Contesté, preparándome para oír la voz de Sloan, pero era Celeste. Casi podía oír el eco de su voz, nítida y resonante, sobre la madera pulida, los escritorios y los paneles de caoba. Miles, comenzó, con un tono cuidadosamente neutral, mi hija está destrozada. La has puesto en una situación delicada. Intuí lo que no decía, arregla esto. Hice una pausa antes de responder, dejando que el momento se alargara para que sintiera la gravedad de su petición. Mi respuesta es la misma, dije. La cancelación precedió a la ruptura. Los fondos se liberaron en consecuencia y no debo nada más. Si Sloan tiene alguna duda, puede contactarme directamente. Tartamudeó un instante, e imaginé el delicado taconeo de sus zapatos mientras volvía a inclinarse sobre el botón de enviar el correo, para luego colgar sin decir una palabra más. Me recosté, mirando al techo como si pudiera ofrecerme consuelo. En cambio, mi mirada se posó en la fotografía enmarcada de Sloan y yo en nuestra fiesta de compromiso. Su vestido resplandecía bajo las luces, mi sonrisa era una máscara de emoción a medias. La imagen ahora se sentía lejana, un recuerdo atrapado tras un cristal. Me levanté y caminé hasta la ventana, contemplando la ciudad donde había construido mi vida, el horizonte recortado contra un cielo azul amoratado. En los días siguientes, Arlon cambió de táctica. En lugar de más correos electrónicos, enviaron una carta formal de un bufete de abogados con un membrete intimidante. Las palabras, incumplimiento de promesa, y, mala conducta financiera, se lanzaban como confeti en una fiesta a la que jamás asistiría. Llegaron exigiendo no solo mis $25,000, sino también otros $15,000 por daños a la reputación de su familia. Dejé la carta sobre mi escritorio y llamé a Rowan Beale, mi abogado, cuya sonora carcajada llenó el altavoz mientras le relataba su reclamación. Están buscando cualquier pretexto, declaró Rowan. Les responderemos con pruebas, sus extractos bancarios, los avisos de cancelación del local, los registros de tiempo de la devolución del depósito. No tendrán ninguna oportunidad. Fiel a su reputación, Rowan redactó una réplica concisa que detallaba la secuencia exacta de los hechos, primero la cancelación, luego el retiro de los fondos y, posteriormente, la exención de responsabilidad. Adjuntamos capturas de pantalla de los correos electrónicos intercambiados, la confirmación de cancelación sellada oficialmente por el local y las transcripciones de mis mensajes de texto a Sloan. Tras firmar al final, sentí una pizca de satisfacción cuando Rowan me aseguró que se enviaría por correo certificado. Por primera vez desde la ruptura, me permití un momento de satisfacción. Sloan y sus padres me habían tachado de pareja indigna, pero ahora tenía la prueba de que había actuado con sensatez, no por rencor. Mientras sorteaba el laberinto legal, nuestro vínculo social comenzó a resquebrajarse. Sloan recurrió a Instagram, publicando selfies crípticas en blanco y negro, cada una con un pie de foto más pasivo-agresivo que la anterior. La confianza es un hilo frágil, escribió, con el rostro parcialmente oculto por las sombras. Aria Kem, una de las damas de honor de Sloan, aportó comentarios incisivos,
Es curioso cómo se revelan las verdaderas intenciones cuando hay dinero en juego. Los comentarios no se hicieron esperar, algunos simpatizaban con Sloan, otros cuestionaban su versión de los hechos. Me abstuve de responder públicamente, manteniendo un silencio que, en mi opinión, resultaba más elocuente que cualquier réplica. Observé cómo la marea de opiniones cambiaba. Donde antes sus publicaciones filtradas habían suscitado admiración, ahora solo recibían tibios, me gusta y comentarios ambiguos. La gente empezó a preguntarse por privado, ¿por qué canceló la cita antes de terminar la relación? Me llegó la noticia de que los padres de Sloan habían comenzado a retirar discretamente las invitaciones a la boda. Sus próximos eventos, exposiciones de arte, galas benéficas e incluso un brunch familiar que habían promocionado como la última celebración previa a la boda, fueron tomados en cuenta. Le exigieron más dinero para arreglar las cosas en privado. Mientras tanto, las llamadas de los Riemont a mi empleador, que eran indagaciones veladas sobre mi carácter y estabilidad, no tuvieron efecto. Mis colegas me ofrecieron su apoyo, restando importancia a la amenaza legal como mera estrategia de nepotismo. Recibí mensajes de amigos que la apoyaban, calificando su comportamiento de tóxico y materialista. Sin embargo, preferí no decir nada, dejando que nuestros conocidos comunes sacaran sus propias conclusiones. Entonces llegó la confrontación que tanto temía. Estaba tomando un café con leche en mi cafetería favorita del barrio cuando Graham Rechman apareció en la puerta, su altura acentuada por el ala de su sombrero fedora a medida. Se acercó furioso, sus pasos resonando en el suelo de madera. «Dejaste a mi hermana endeudada», espetó con voz baja pero tensa. «Eres un cobarde, Miles». Me bebí el último sorbo de café, dejé la taza en la barra y le sostuve la mirada. «Tu hermana tomó sus decisiones», dije. «Yo tomé las mías». Se puso a despotricar sobre moralidad, sobre honor, sobre cómo un verdadero hombre la habría apoyado. Lo dejé hablar hasta que se cansó, luego dejé un billete de $20 doblado en la barra. «Esto paga mi café», dije, haciéndome a un lado. «Que tenga un buen día». Mientras me alejaba, sentí su mirada fija en mi espalda, llena de una indignación que no lograba perturbar la serena seguridad que proyectaba. Afuera, una brisa fresca traía consigo el lejano murmullo del tráfico y un tenue aroma a jazmín en flor. Inhalé profundamente, saboreando la claridad de ese instante. Ningún abogado, ningún derecho adquirido, ninguna herencia podía definir mi valía. Había defendido mi postura con civismo, con pruebas y con una convicción inquebrantable. Para el final de la semana, la conversación social se había calmado. Las publicaciones de Sloan se hicieron escasas. La carta legal de los Riemont quedó sin respuesta, más allá de nuestra firme réplica. Volví a mi rutina. Las mañanas en él pasaba las tardes en el gimnasio, los días en la oficina y las noches dedicadas a redactar mi próximo proyecto. El mundo seguía su ritmo indiferente a mi alrededor, impasible ante las consecuencias de una ruptura sentimental y una boda casi cancelada. Reabrí el archivo de mi portátil titulado, Capítulo 2, la reescritura de Rechman, y empecé a escribir. Mi historia ya no era la de una víctima indefensa, sino la de un hombre que recuperaba su propia narrativa. Imaginaba estas palabras resonando mucho más allá de los límites de mi pantalla, un testimonio de la fuerza del amor propio frente al peso de las expectativas sociales. En la tranquila vorágine de la productividad, comprendí que ya no escribía para Sloan ni para su familia. Escribía para mí misma. Cada pulsación de tecla reafirmaba mi autonomía. Cada párrafo era una declaración de que ya no sería el plan B de nadie. Los Reches habían reescrito su historia sobre mí, pero yo estaba decidida a escribir la mía. La primera vez que vi la hoja de cálculo, apareció en mi bandeja de entrada como una trampa que se cierra de golpe. Estaba en mi escritorio de pie, a medio sorbo de té verde, cuando la notificación del correo electrónico apareció en mi pantalla, gastos detallados de la boda y una solicitud de conciliación. Hice clic, esperando en parte otro mensaje pasivo-agresivo de Celeste o Arlon. Pero esto se sentía diferente. Meticuloso, casi clínico, con filas y columnas de números que deletreaban acusación. Había depósitos para proveedores, arreglos del vestido,
arreglos florales, un anticipo para el fotógrafo, un mínimo para el catering, alquiler de mesas y mantelería, incluso el costo de las copas de champán grabadas. La mayoría de los cargos se hicieron a la tarjeta personal de Sloan, pero una cantidad preocupante tenía fecha y hora días después de que ella cancelara el lugar. Se me hizo un nudo en el estómago al comprender la implicación. Estaba organizando una boda en solitario, una ceremonia sin novio, y de alguna manera pretendía usar mi nombre y reputación como garantía. Cerré los ojos e inhalé profundamente, imaginándola con ese vestido blanco, envuelta en una arrogancia desmedida, posando bajo un arco de rosas mientras yo seguía siendo una simple nota al pie en la historia de Instagram que estaba creando. La ira me invadió, pero yo me esforcé por leerlo, recordándome que me baso en hechos y lógica, no en emociones. Le envié la hoja de cálculo a Rowan Bill con una breve nota, parece una reescritura de la narrativa. Preparémonos para este nuevo enfoque. La respuesta de Rowan fue inmediata, están buscando cualquier pretexto. Analizaremos cada partida. Tú nunca aprobaste ninguno de estos cargos. A media mañana, ya tenía listo un borrador de réplica que parecía un informe contable exhaustivo. Para cada punto de su lista, adjunté los extractos bancarios y las fechas correspondientes, resaltando los que se habían realizado después de su propia cancelación. Un cargo de $3,200 por la decoración del lugar, etiquetado como paquete, felices para siempre, tenía fecha de 3 días después de que me escribiera, se acabó. Una factura de flores de $1,500 se facturó 2 días después. Los arreglos del vestido de diseñador sumaron casi $2,000, todo semanas después de que me dijera que dejara el anillo en la cómoda. Era como si hubiera intentado reconstruir nuestra boda a partir de sus pedazos dispersos y culparme a mí de la resurrección de un evento al que nunca di mi consentimiento. Redacté mi respuesta con un lenguaje pausado, evitando caer en provocaciones. Escribí: la hoja de cálculo de Sloan registra sus gastos personales, muchos de los cuales se realizaron después de que ella cancelara unilateralmente nuestra boda. Yo no aprobé ni autoricé estos gastos. Además, la cuenta conjunta contiene recibos de artículos cargados exclusivamente a su tarjeta. Cualquier intento de eludir la responsabilidad por estas compras personales carece de fundamento. Adjunté extractos bancarios, correos electrónicos de cancelación y notas del lugar de la celebración con fecha y hora antes de enviarla. Una semana después, el campamento de Riemont respondió con otra carta, esta vez sellada por un abogado y entregada por mensajería. Exigían que pagara la mitad de un depósito no reembolsable de $10,000, argumentando que me había beneficiado del uso simbólico del depósito para contratar proveedores. Fue un intento descarado de extorsionarme y recuperar fondos que ya tenía de vuelta. Su argumento se basaba en la supuesta condición de reserva de buena fe del depósito, a pesar de que el lugar ya me había reembolsado el importe. El importe total al cancelar. La audacia me hizo sonreír brevemente antes de recordar todo el trabajo que me esperaba para contrarrestar tales reclamaciones. Esa misma tarde, me senté frente a Rowan en su oficina. La carta de Riemont estaba extendida entre nosotros como un guante. Están redoblando la apuesta, dijo Rowan, golpeando el papel con la pluma. $10,000, la mitad para ti, la mitad para ella, y 15 más por daños y perjuicios. Se enredan en tecnicismos legales, pero los hechos no los respaldan. Asentí, repasando mentalmente cada detalle, la cancelación el 15, los cargos en la hoja de cálculo el 20, la transferencia bancaria el 16. Era una cronología sencilla, pero la tergiversaron como si pudieran reescribir la historia con tinta. Rowan volvió a golpear el papel. Presentaremos una moción de desestimación por falta de fundamento jurídico. Y recomiendo enviar una segunda carta, más contundente, indicando que si llevan el caso a los tribunales, serán responsables de sus honorarios legales. Al regresar a mi apartamento, las luces de la ciudad palpitaban afuera como 1000 testigos indiferentes de mi lucha. Abrí mi portátil y titulé el documento, capítulo 3, redefiniendo el reembolso. Durante 1 hora, plasmé la historia en la pantalla,
como la arrogancia, vestida de blanco, había intentado engañarme, como su relato había distorsionado la realidad hasta convertirla en ficción, y como me negaba a ser un personaje más en su saga de Instagram. Describí la hoja de cálculo línea por línea, siguiendo el rastro de cada cargo hasta el momento en que, sin previo aviso, me había excluido de nuestro futuro compartido. Esa noche, me encontré en el bar del barrio, saboreando un bourbon con hielo mientras una atmósfera melancólica de jazz flotaba alrededor de las lámparas bajas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Aria Kim, vi tu respuesta. Jugada arriesgada. Estoy orgullosa de ti. Le escribí un breve agradecimiento y miré a mi alrededor, a las mesas agrupadas. Los clientes reían, chocaban sus copas y hablaban de vacaciones y planes para el fin de semana, ajenos al drama que se desarrollaba en mi cuenta bancaria. Sentí una leve oleada de satisfacción me invadió al saber que, por una vez, la opinión pública podría estar de mi lado. El mensaje de Ariel se sintió como una pequeña victoria, pero a la vez me recordó crudamente el campo de batalla social que debía sortear, un lugar donde el silencio a menudo se confundía con debilidad y las palabras se usaban como munición. A la mañana siguiente llegó un nuevo ataque, una carta de Sloan exigiendo mi dinero. Era una misiva de 3 páginas, cruda y emotiva, plagada de acusaciones de traición y avaricia. Afirmaba que yo había mentido sobre la fecha de cancelación, que mi mensaje había sido una emboscada y que le había herido profundamente, dejándola destrozada. La leí una vez, y luego otra, recorriendo con el dedo los márgenes donde su letra garabateaba súplicas de justicia y reembolso. Pero mi mente seguía firme, hechos, fechas, declaraciones y una lógica inquebrantable se mantenían inamovibles. Le reenvié su carta a Rowen con una sola frase: ¿ves a lo que me refiero? Su respuesta fue rápida: abordaremos su retórica emocional en el tribunal si es necesario, pero eso no cambiará la cronología. A mediados de semana, mi bandeja de entrada legal estaba repleta de documentos que podrían haber formado un tapiz judicial: correos electrónicos, extractos bancarios, contratos de locales, reembolsos de depósitos, cartas de abogados, hojas de cálculo y notificaciones de requerimiento. Sin embargo, en medio de la creciente cantidad de papeleo, me sentía extrañamente aliviada. Había afrontado la prepotencia y la manipulación emocional con claridad racional, manteniéndome firme sin recurrir a la agresividad. Mi versión de los hechos permaneció intacta porque me negué a dejarme manipular por su tergiversada cronología. Una noche, cerré el portátil tras terminar la última página del borrador y lo leí en voz alta en la habitación vacía. Me exigió que pagara la mitad del depósito no reembolsable de $10,000, la mitad del cual ya era mío. Repasé los cálculos. No buscaba justicia, buscaba sacar provecho. Era una actitud arrogante, disfrazada de falsa imagen, como si fuera una foto de Instagram. Las palabras resonaron con sinceridad en el silencioso apartamento. Sentí una oleada de determinación. Basta de hojas de cálculo. Basta de exigencias. Basta de acusaciones teatrales de robo. Dejaría que el proceso legal siguiera su curso, con la certeza de que mi postura se basaba en la verdad y la integridad. Mis acciones estaban justificadas y mi conciencia tranquila. Mientras me ponía de pie y me estiraba, la luz de la luna se filtraba por las persianas, proyectando un entramado de sombras en el suelo. Todo parecía estar en su sitio, las pruebas documentadas, la historia preservada y mi autoestima intacta. Este capítulo de mi vida no se trataba de venganza ni de rencor, se trataba de negarme a ser manipulada por los intereses de otra persona. Apagué la lámpara y la habitación se sumió en la oscuridad, dejándome a solas con el eco de mi propio latido y la firme convicción de que había redefinido algo más que un reembolso, había redefinido mis propios límites. El pitido de mi bandeja de entrada me devolvió a la pantalla de mi portátil mucho después de medianoche, la luz más intensa en un apartamento por lo demás tenue y silencioso. Me froté los ojos con la palma de la mano, intentando despejarme del cansancio del día, pero el asunto me hizo incorporarme, una petición personal en nombre de Sloan Richmond. Hice clic y vi como un remolino de tipografía rosa pastel y bordes ornamentados llenaba la pantalla. Era de Celeste Richmond, enviada no desde la fría eficiencia de su oficina familiar, sino desde el correo electrónico del trabajo de Sloan,
como si ella o su madre hubieran accedido a la cuenta para darle al mensaje un aire de intimidad. El encabezado decía, estimado señor Carter, en una caligrafía cursiva que parecía burlarse de mí con su dulzura. Mis dedos se cernían sobre el panel táctil mientras leía el primer párrafo, mi hija está destrozada. Su repentina retirada de fondos y el consiguiente espectáculo público la han colocado en una posición social precaria. Confiábamos en que usted cumpliría sus compromisos y ha defraudado no solo a Sloan, sino a todo el legado de nuestra familia. Debajo, una marca de agua floral florecía en la página, una metáfora visual de la elegancia que decían defender. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de la presión emocional que intentaban ejercer, apelaciones al legado, a la confianza y a la sacralidad de las promesas rotas el día que ella se marchó de mi vida. Cerré los ojos e imaginé los dedos finos de Celeste tecleando esas palabras en un escritorio de caoba pulida, con las uñas pintadas del mismo tono pastel que su membrete. Casi podía oler sus rosas, esas por las que insistían en que les pagara. Aunque nunca había tocado sus pétalos, respiré hondo, dejando que la firmeza de mi resolución me envolviera. No me dejaría coaccionar por una caligrafía florida ni por una compasión estratégica. Hice clic en responder, decidido a contestar con una claridad que eliminara el sentimentalismo de su argumento y los dejara únicamente con hechos fríos y duros. En mi respuesta, comencé, Celeste, gracias por tu nota. Mi retiro de 25,000 pesos de nuestro fondo común para la boda fue totalmente coherente con la cancelación unilateral del evento por parte de Sloan el 15 de octubre. Cualquier descripción de un espectáculo público es pura invención tuya, ya que la cronología real demuestra que Sloan rescindió nuestro compromiso antes de mi retiro. Los fondos en cuestión fueron únicamente mi contribución y no tengo ninguna otra obligación. Hice una pausa, releí los párrafos para asegurarme de que mantuvieran un tono cortés pero inequívocamente firme, y añadí viñetas, cada una en una sola línea para mantener la fluidez, que detallaban la evidencia cronológica, la fecha y hora del correo electrónico de cancelación, la confirmación del reembolso, los registros de la transferencia bancaria. Detrás de cada línea había horas de búsqueda en archivos digitales, correos electrónicos perdidos en subcarpetas, archivos PDF adjuntos guardados en momentos de pánico y mensajes de texto cuyas fechas y horas habían parecido insignificantes en su momento, pero que ahora servían como escudos impenetrables contra el engaño. Adjunté el aviso de cancelación del local, sellado y firmado, y una captura de pantalla del extracto bancario que muestra la fecha y hora exactas de mi transferencia. Concluye el mensaje con una última frase, si Sloan tiene alguna otra pregunta, con gusto la responderé personalmente, pero no participaré en discusiones basadas en revisiones de nuestra historia documentada. Pulsé enviar y vi cómo el correo electrónico se perdía en el vacío. Se desvaneció en el vacío digital, llevándose consigo la absoluta certeza de haberme liberado del peso de su influencia emocional. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras la tenue luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las persianas, encontré otro mensaje de Celeste. Este era más formal y transmitía una desesperación más aguda y urgente. Estaba marcado como urgente, enfatizando la protección de la reputación de Sloan, y dejaba claro que si me negaba a reconciliarme, no tendrían más remedio que llevar el asunto a la esfera pública, posiblemente mediante acciones legales o exposición mediática. Su amenaza se cernía sobre mí como una guillotina a punto de caer. Aún así, sentía una calma inquebrantable. Durante semanas, me había armado con hechos y documentación exhaustiva. Sabía que aquello era mera teatralidad. Reenvié la carta a Rowan, acompañada de una breve nota, la presión continúa. Parece que el siguiente paso implica amenazas de difamación pública. La rápida respuesta de Rowan reafirmó mi postura. Están fanfarroneando. Nuestra posición legal es sólida. Ninguna demanda por difamación puede prosperar cuando se dice la verdad y se poseen las pruebas para respaldarla. Si publican alguna falsedad, prepararemos una orden de cese y desistimiento. Esa tarde, asistí a una reunión con un cliente en la firma, donde presenté un análisis exhaustivo del cierre del trimestre al Consejo de Administración. Preguntaron sobre nuestras proyecciones para el próximo ejercicio fiscal, y mientras hablaba, cifras y pronósticos se proyectaban en la pantalla.
Sin embargo, mis pensamientos volvían una y otra vez a la carta de Riemont, fija en mi espacio de trabajo digital como un ostentoso emblema de un privilegio indebido. Al concluir la reunión, mis colegas murmuraron elogios, destacando la claridad de mis ideas y la seguridad con la que me expresé. Agradecí sus cumplidos con un gesto de cabeza, agradecido por la distracción que me brindaba el trabajo y por la tranquilidad de saber que mi identidad profesional permanecía intacta. No obstante, sabía que el círculo de Sloan no cedería. Esa noche, las redes sociales se llenaron de rumores sobre un escándalo, una pareja prominente de la localidad envuelta en problemas financieros. Una publicación anónima en un foro comunitario especulaba sobre una novia que se había echado atrás, acompañada de una captura de pantalla de la carta de Celeste, con el título, «Querido Miles Carter, ese fue un intento rápido y deshonesto de influir en la opinión pública a su favor», comenté mientras leía las respuestas, observando con inquietud la rapidez con que las narrativas podían mutar y difundirse. Algunos comentarios expresaron simpatía por Sloan, mientras que otros cuestionaron la veracidad de la publicación original. Algunos observadores perspicaces señalaron que la ausencia de pruebas más allá de la emotiva súplica de Celeste hacía que la historia resultara sospechosa. Decidido a abordar el asunto directamente, redacté una breve declaración pública para el foro. En ella, aclaré que había cumplido con todas mis obligaciones contractuales, expliqué que la cancelación del evento y la retirada de fondos fueron consecuencias directas de las acciones de Sloan, y enfaticé que cualquier especulación difamatoria posterior sería objeto de acciones legales. Publiqué esta declaración con mi nombre de usuario, adjuntando el enlace de confirmación de la cancelación para garantizar la total transparencia. En cuestión de horas, la acalorada discusión se calmó cuando los participantes reconocieron la claridad y la autoridad de la documentación que había proporcionado. La opinión pública volvió a cambiar, esta vez a mi favor, dejando tras de sí un rastro disperso de indiferencia y rumores rotos. A pesar de esta pequeña victoria, sentía el peso de la vigilancia constante. Mis noches ahora se dividían a partes iguales entre revisar correos electrónicos y redes sociales e intentar recuperar cierta normalidad. Echaba de menos el lujo de la ignorancia, la capacidad de creer que el amor y los planes cuidadosamente trazados podían perdurar sin degenerar en litigios y disputas en redes sociales. Sin embargo, me negué a dejar que su drama me desestabilizara por completo. Comencé a reservarme momentos para mí, carreras matutinas por el parque junto al río, donde el ritmo constante de mis pasos me conectaba con la tierra, almuerzos de fin de semana con amigos que me ofrecían risas sinceras en lugar de lástima, sesiones nocturnas de escritura en mi diario, libre de las exigencias idealizadas de las rígidas expectativas que una vez tuve. Una fresca mañana de sábado, decidí recuperar un espacio simbólico para mí. Conduje hasta el lugar, ahora reservado por otra pareja, y recorrí los jardines en soledad. El arco de la ceremonia seguía en pie, aunque sin flores, con la pintura blanca ligeramente desconchada por el tiempo y la intemperie. Deslicé la palma de mi mano sobre su lisa superficie de madera, imaginando los votos que nunca intercambiamos. Hablé de las promesas que jamás había roto y de la libertad que ahora me pertenecía. Una suave brisa mecía la hierba, trayendo consigo el lejano murmullo de los preparativos de la boda de la que ya no formaba parte. Sonreí, una sonrisa tranquila y resuelta. Este lugar había sido una vez el umbral de una vida que anhelaba, ahora se sentía como terreno neutral donde podía afirmar mi propia historia. Mientras estaba allí, el sol se abrió paso entre las nubes lo justo para proyectar un cálido resplandor, y sentí un cambio en mi interior. La carta rosa pastel de Celeste, con toda su cursilería floral y sus apelaciones emocionales, ya no tenía poder sobre mi relato. Tenía los hechos de mi lado, la simpatía pública se alineaba cautelosamente con la verdad y la conciencia tranquila. Extendí la mano y coloqué una pequeña piedra al pie del arco, un símbolo silencioso de cierre y una señal de mi paso por este capítulo de la contienda. Más tarde esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi portátil y titulé la siguiente sección, capítulo 4, Cartas de Celeste. Empecé a teclear, cada pulsación una reafirmación de que seguiría escribiendo mi propio futuro, sin dejarme doblegar por quienes intentaron reescribir mi pasado. Y mientras las palabras fluían en la pantalla, me di cuenta de que ya no reaccionaba.
Estaba creando, dando forma a una narrativa de resiliencia e integridad que ningún guión rosa pastel podría diluir ni distorsionar. Cuando el sobre llegó a mi puerta, su peso y el sello oficial despertaron algo primitivo en mí, un anuncio de guerra disfrazado de cumbre. Esperaba otra tanda de correos electrónicos fríos o uno de los llamamientos rosa pastel de celeste, pero esto era diferente. Un lenguaje legal nítido en papel grueso, con la dirección del remitente estampada con el escudo de Redmond & Associates, abogados. Dentro, una sola carta, 3 páginas de texto denso que me acusaban de incumplimiento de promesa, fraude emocional y mala conducta financiera. Exigían la devolución de mis $25.000 y otros $15.000 por daños y perjuicios por angustia emocional y daño a mi reputación. Aparté la carta, sintiendo como el peso de sus implicaciones me abrumaba. Guardé la carta en el bolsillo de mi chaqueta y cerré la puerta tras de mí, sintiendo el familiar cosquilleo de la adrenalina mientras pensaba en mi próximo paso. Rowan Beyell me esperaba en su oficina cuando llegué. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la mesa de conferencias de caoba. Déjame adivinar, dijo antes de que pudiera hablar. Otra novedad del bufete de abogados Riemont. Le deslicé la carta. La leyó una vez, luego 2, antes de recostarse con una sonrisa irónica. Quieren tu dinero más una indemnización por daños punitivos por atreverte a abandonar el reality show de su hija. Encantador. Golpeó la carta con la pluma. Este es su gran final, alegan incumplimiento de promesa, algo notoriamente difícil de probar en nuestro estado a menos que se puedan cuantificar los daños reales. E incluso entonces, los tribunales suelen exigir un lenguaje contractual claro sobre un matrimonio que debe seguir adelante. Asentí, recordando el contrato de local que habíamos revisado minuciosamente en busca de cualquier indicio de obligación personal de contraer matrimonio. No había nada. La única mención al matrimonio era la fecha de la ceremonia, no una promesa exigible ante un tribunal. Rowan hojeó las páginas de la demanda de Riemont como si leyera un cómic. Esperan que te intimides por el costo del litigio y tires la toalla, dijo. En cambio, presentaremos una moción de desestimación por falta de fundamento jurídico y solicitaremos el pago de las costas. Y recomiendo añadir una reconvención por acusación maliciosa si insisten. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante semanas. Cada carta, cada hoja de cálculo, cada comentario mordaz en redes sociales se había sentido como un asedio. Ahora, con la serena confianza de Rowan, sentí la primera sensación de verdadero alivio. Dedicamos la siguiente hora a preparar nuestra respuesta. Rowan dictó la estrategia legal. Adjuntaríamos toda nuestra documentación, incluyendo la confirmación de cancelación del local, la transferencia bancaria con fecha, los registros de mensajes de texto y cualquier comunicación de Sloan que mostrara sus decisiones unilaterales. Esto demostraría que no incumplí ninguna promesa, solo ella. Presentamos una moción de desestimación que detallaba la ausencia de un contrato de servicios legales vinculantes y la falta de indemnización por daños y perjuicios más allá del reembolso de los fondos. Además, para enfatizar lo infundado de la demanda, incluimos una notificación de intención de solicitar el pago de costas y honorarios legales conforme a la ley estatal anti-SLAPP, que penaliza las acciones legales cuyo objetivo es reprimir actividades lícitas. Rowan se inclinó hacia adelante y deslizó el borrador sobre la mesa. Léelo. Firma aquí y lo presentaré mañana por la mañana. Después, tendrán que decidir si siguen adelante o se retiran. Esa noche, me senté sola en la tranquilidad de mi sala. La carta yacía sobre la mesa de centro, contrastando fuertemente con la aparente normalidad que la rodeaba. Las estanterías estaban repletas de libros profesionales, los diplomas enmarcados colgaban de la pared y aún persistía el tenue aroma a limpiador de limón de mis tareas del fin de semana. Me serví una copa de vino tinto y le di vueltas a la carta de Riemont entre mis manos, recorriendo con la mirada el sello en relieve y el logotipo de su bufete. Imaginé a Sloan leyendo las mismas palabras, sus expectativas de privilegio chocando contra los hechos irrefutables que Rowan había reunido. Una pequeña sonrisa, casi privada, se dibujó en mis labios al darme cuenta de lo bien que me había preparado para este momento.
A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Rouen y encontré una notificación por correo electrónico. La moción de Riemont había sido presentada ante el secretario judicial. Abrí el PDF y vi la portada con el sello de «Presentado» en negrita y rojo. Mi nombre aparecía debajo del número de caso, demandante convertido en demandado. Le envié a Rouen una breve nota de agradecimiento, cerré mi portátil y sentí una extraña emoción de anticipación. Este era el punto culminante del capítulo legal, un enfrentamiento entre testamentos y documentos que determinaría si sus demandas tenían algún peso. En los días siguientes, la noticia de la demanda se extendió discretamente por nuestros círculos sociales. Algunos compañeros se sorprendieron cuando mencioné que estaba ocupado. En la sala del tribunal, la mayoría asintió en señal de apoyo, confiando en que yo tenía razón. Aria volvió a acercarse, ofreciéndome contactar con un consultor de relaciones públicas para gestionar cualquier posible repercusión si el caso se hiciera público. Agradecí la oferta, pero la rechacé, pues creía que se trataba de una cuestión de claridad legal, no de manipulación mediática. Prefería que la verdad se sostuviera por sí misma. Mientras tanto, el perfil de Instagram de Sloan quedó en silencio. Ya no había selfies enigmáticas ni historias lamentando promesas incumplidas. Su silencio fue muy elocuente para quienes recordaban sus publicaciones anteriores y ahora reconocían el peso de una historia sin resolver. Sin interacción activa, su círculo social empezó a centrar su atención en otros dramas, anuncios de compromiso, baby showers, escapadas de fin de semana. El eco de su acusación se fue desvaneciendo poco a poco entre el murmullo de las nuevas noticias. 10 días después de presentar nuestra moción, recibí la respuesta de Riemont. Retiraron su moción original de daños punitivos, pero insistieron en su exigencia de 25,000 pesos. Rouen inició la siguiente fase de nuestra estrategia, preparando una moción de desestimación enmendada junto con una reconvención por costas procesales conforme a las disposiciones anti-SLAPP. Redactó una carta concisa que resumía nuestra postura: yo había actuado de acuerdo con los hechos documentados, no tenía más obligaciones y la prosecución de esta demanda era infundada, justificando el pago íntegro de las costas judiciales. Firmé la carta con firmeza. La mañana en que se publicó la moción enmendada, entré en la sala con Rouen y tomé asiento en la galería, observando cómo el secretario intercambiaba cortesías legales con los abogados de Riemont. No sentí hostilidad, solo una serena confianza, como si el peso de las pruebas a mi favor inclinara la balanza de la justicia. Escuché a Rouen recitar con elocuencia nuestros motivos para la desestimación, haciendo referencia a las pruebas numeradas del 1 al 17, correos electrónicos, mensajes de texto, extractos bancarios y notificaciones del lugar del juicio. Cada una de ellas constituía un ladrillo en el muro que me protegía de sus injustas acusaciones. Cuando el juez asintió y concedió nuestra moción de desestimación con perjuicio, ordenando a los Riemont que pagaran nuestras costas judiciales, una ola de alivio me inundó. Una oleada de emoción me inundó. Rouen me miró y me dedicó una sonrisa tensa y contenida. En ese instante, sentí como la tensión acumulada durante semanas se evaporaba en el aire. Fuera de la sala del tribunal, los padres de Sloan me rodeaban cerca, su habitual seguridad había sido reemplazada por una palpable consternación. No hicieron ningún ademán de acercarse. No me ofrecieron un apretón de manos, ni una disculpa verbal, solo un reconocimiento tácito y mutuo de que su intento de coacción había fracasado por completo. Al salir del juzgado y adentrarme en el brillante sol del mediodía, exhalé profundamente, sintiendo su calor en mi rostro como una bendición personal. Mis pasos me llevaron por la majestuosa escalinata de mármol hasta la bulliciosa acera, donde la vida continuaba con su hermoso fluir indiferente. Los coches pitaban, los peatones charlaban animadamente y las palomas picoteaban las migas de pan. Inhalé profundamente, saboreando la preciada normalidad que tanto me había costado conservar. Esa misma noche, la saga de Riemont llegó a su fin, al menos en el ámbito legal. El despacho de Rouen me envió la factura final, que cubrieron como parte de nuestra exitosa contrademanda. Acomodándome en mi sillón favorito, esta vez con un sorbo de agua, abrí mi portátil para comenzar el siguiente capítulo de mi vida.
Ya no definida por las expectativas ajenas ni por litigantes con pretensiones, sino por mis propias decisiones e integridad personal, escribí el título, capítulo 5, Abogados y leyendas. Dejé que mis dedos se cernieran sobre las teclas, lista para pasar página a este capítulo controvertido y adentrarme en la historia aún por escribir que me aguardaba. Esa misma mañana, había estado revisando mis redes sociales con la curiosidad distante de quien observa un accidente automovilístico a cámara lenta. Las notificaciones habían comenzado a inundarme la noche anterior, una cascada de me gusta y comentarios bajo la última publicación de Sloan. Era una selfie melancólica en blanco y negro, con el siguiente pie de foto: la confianza es como el cristal. Una vez rota, los fragmentos quedan para siempre dentados. La ironía dolía profundamente. Había roto mucho más que la simple confianza, y aún así, de alguna manera, lograba presentarse como la víctima herida. Dejé el teléfono y me recosté en la silla, cruzando una pierna sobre la otra, dejando que el murmullo lejano de la ciudad llenara el silencio. Al principio, los comentarios eran unánimemente comprensivos, con amigos que se hacían eco de su sentir. En medio del dolor, desconocidos ofrecieron vagas palabras de aliento. Entonces apareció el comentario de Aria, incisivo y mordaz. Es curioso cómo se revelan las verdaderas intenciones cuando hay dinero de por medio. Un murmullo de asentimiento resonó a lo largo de la conversación. Otros amigos en común opinaron. Algunos elogiaron la valentía de Sloan al hablar, otros cuestionaron la cronología de los hechos. ¿Por qué cancelar el evento antes de anunciar la ruptura? Parecía ilógico. Mi pulso se mantuvo estable, pero sentí una leve sensación de satisfacción. La historia que Sloan había tejido se desmoronaba en tiempo real, expuesta por la misma plataforma que ella había utilizado para difundirla. Bebí un sorbo de mi café, su amargo calor me tranquilizó mientras consideraba mi respuesta. El silencio había sido mi estrategia desde el principio, dejar que la verdad circulara por sí sola, sin la influencia de mis reacciones. Si respondía directamente, corría el riesgo de avivar el drama, creando un espectáculo que eclipsaría los hechos. En cambio, creé una publicación en blanco en un grupo privado para nuestros amigos en común, con la intención de compartir allí la cronología y la documentación si alguien preguntaba. Escribí una simple frase para quienes tuvieran curiosidad sobre la secuencia de los hechos: con gusto les envío el aviso de cancelación y los extractos bancarios por mensaje privado. Luego cerré la aplicación y dejé el teléfono a un lado. A media tarde, los comentarios en redes sociales se habían convertido en algo parecido a un rumor que crecía lentamente. Un blog local de chismes retomó la historia, con el titular «Novia despechada contra pretendiente rechazado, las consecuencias de la boda Redmond Carter», acompañado de una selfie de Sloan con morritos recortada para ocupar la mitad de la pantalla. El artículo repetía los argumentos de los Riemont: daño emocional, incumplimiento de promesa, humillación pública, pero también señalaba que el lugar había confirmado que la fecha de cancelación era anterior al anuncio de la ruptura. El bloguero citaba al gerente del local: nuestros registros muestran que la señora Riemont canceló su reserva el 14 de octubre. El señor Carter solicitó el reembolso el 15 de octubre. Leí esas palabras y cerré los ojos, dando gracias en silencio. Un testigo imparcial se puso en contacto conmigo por correo electrónico. Un colega me escribió: hay un artículo sobre Hawke en el periódico local, que saldrá antes de la reunión de lunes. Le respondí: gracias por avisarme. Todo está en orden. Avísame si necesitas algún documento. Casi de inmediato, recibí la respuesta: confiamos en ti. Mucha suerte. Me pareció extraño recibir un apoyo tan personal en un entorno profesional, pero aún así lo agradecí. Cerré el portátil y me levanté, estirando los hombros para liberar la tensión como si me preparara para la batalla. Esa noche, decidí retomar el control de mi historia de una manera más personal. Accedí a mi blog, que llevaba mucho tiempo inactivo desde mi compromiso, y empecé a escribir una entrada titulada «Cuando la reputación se manipula». Escribí con un tono abierto y coloquial, centrándome en lecciones más amplias en lugar de quejas personales, como las redes sociales pueden amplificar medias verdades,
Como la sensación de tener derecho a todo a menudo se disfraza de victimismo y como el tribunal de la opinión pública suele exigir pruebas. Enriquecí la publicación con referencias a recursos sobre alfabetización digital, diálogo cívico y la importancia de las fuentes primarias. Evité deliberadamente mencionar a Sloan o a los Riemont, centrando la discusión en principios universales. Al hacer clic en publicar, sentí un alivio contenido, como si hubiera ofrecido una respuesta mesurada a los algoritmos en lugar de un torrente de reacciones emocionales. En pocas horas, la publicación había atraído a un público modesto. Amigos comentaron, elogiando la perspectiva equilibrada, en LinkedIn se aplaudió el enfoque profesional, e incluso la bloguera que había escrito el chisme original respondió, agradeciéndome por brindar contexto. El impulso era completamente distinto al tumulto que reinaba en las redes sociales de Sloan, era constructivo en lugar de destructivo, reflexivo en lugar de vengativo. Me recosté, dejándome envolver por la energía positiva, satisfecha de haber recuperado mi voz en mis propios términos. Aún así, reconocía la volubilidad de las redes sociales. Pronto, los algoritmos cambiarían su enfoque hacia el próximo titular sensacionalista o la siguiente oferta relámpago. Un escándalo de famosos, un reto de baile viral, pero por una noche, la conversación se desvió de los privilegios y las demandas y volvió a la razón. Guardé el móvil y me preparé otra taza de té, disfrutando del silencio. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de mi tía en Nueva York, acabo de leer tu blog. Estoy orgullosa de ti por haberlo manejado con tanta elegancia. Sonreí a la pantalla. Sus palabras transmitían la calidez de un apoyo familiar genuino, sin segundas intenciones. La llamé y charlamos de temas más ligeros, su nuevo jardín, la próxima graduación de mi primo, las divertidas ocurrencias de mi sobrina. La llamada me reconectó con las relaciones reales, recordándome que más allá del espectáculo digital estaban las personas que de verdad importaban. Más tarde esa semana, asistí a una pequeña reunión en casa de un amigo común, una fiesta informal para celebrar la inauguración de una exposición de arte local. Al entrar en la sala, algunas voces se interrumpieron y se volvieron hacia mí. Me preparé, esperando oír susurros como, ahí está, el infame Mouse Carter. En cambio, me recibieron sonrisas. Mis amigos me felicitaron con un apretón de manos y mostraron un interés genuino por mi blog. Las conversaciones giraron en torno al diseño, los viajes y las próximas vacaciones, no a rupturas amorosas ni demandas. En ese momento, comprendí el poder de la verdadera amistad. Me veían como una persona completa, no como un personaje en el drama de otra persona. En un rincón, Aria me miró y me hizo un gesto de aprobación. Alcé mi copa en señal de agradecimiento silencioso. Ella articuló sin emitir sonido, bien hecho. Asentí, sintiendo una profunda satisfacción. Ningún espectáculo público podía eclipsar la silenciosa fuerza de la integridad. Esa noche, de camino a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en cintas doradas y blancas a través del parabrisas. Pensé en lo fácil que era manipular las narrativas en Internet, en la rapidez con que la gente se formaba opiniones sin profundizar en el tema. Sin embargo, también vi el potencial para un diálogo honesto, para que prevalecieran las voces basadas en hechos y empatía. Sentí una renovada sensación de... Mi propósito es hablar con reflexión, usar mi plataforma con cuidado y resistir la tentación del sensacionalismo. Al llegar a casa, abrí mi portátil por última vez y revisé las estadísticas. La entrada del blog había recibido cientos de visitas, decenas de comentarios y mensajes privados de personas que agradecían que se hubiera puesto de manifiesto el valor del diálogo respetuoso. Imprimí una copia del artículo del Town Herald, que incluía la declaración del gerente del local, y la guardé en una carpeta de mi escritorio con la etiqueta «Verdad». Después, apagué mis dispositivos y me recosté en el sofá, respirando hondo mientras el murmullo lejano de la ciudad se filtraba por las ventanas. Comprendí que el torbellino de la manipulación en redes sociales podía ser implacable y despiadado, pero no indestructible. Los hechos, una vez expuestos, tienen la capacidad de abrirse paso entre el ruido. Mi silencio, mis palabras mesuradas y mi relato honesto habían penetrado el clamor. Y tras esa batalla digital, descubrí algo que no había sentido desde la ruptura,
el pulso constante del respeto propio y la silenciosa valentía para mantenerme fiel a mi propia historia, sin importar cómo otros intentaran reescribirla. No esperaba encontrarme con Graham Redgman en mi cafetería habitual de los sábados, con su gabardina a medida goteando agua de lluvia sobre el suelo de madera, pero allí estaba, imponente junto a la barra como una estatua acusadora. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino por una familiar oleada de adrenalina que me susurraba que estaba a punto de ser puesto a prueba una vez más. Dejé mi taza de café negro sobre la mesa y lo miré en silencio, invitándolo a hablar primero. Se aclaró la garganta, su voz, baja pero lo suficientemente cortante como para atravesar la charla matutina del café. Dejaste a mi hermana endeudada, declaró, acercándose para que pudiera sentir el calor de su ira. Eres un cobarde, Miles. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el amargo calor se asentara en mi pecho antes de responder. Tu hermana tomó sus propias decisiones, dije con voz firme, dejando la taza en el platillo con un suave clic. Yo simplemente tomé las mías. Apretó la mandíbula. Se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al mío a centímetros del mío. La moral, espetó, es cumplir tu palabra. Le prometiste para siempre. La acusación quedó suspendida entre nosotros, tan pesada como el vapor que se elevaba de nuestras tazas. Me puse de pie y lo miré fijamente sin inmutarme. Ser hombre, respondí, significa protegerse cuando alguien convierte una relación en una transacción. Reconocí a mi antiguo yo, aquel que habría discutido hasta que me temblara la voz y me hirviera la sangre. Pero dejé que ese antiguo yo se desvaneciera como una fotografía antigua. Había pasado demasiadas semanas manejando hojas de cálculo y documentos legales, demostrando con datos lo que ya sentía en lo más profundo de mi ser. Quien cancela una boda antes de romper un corazón no tiene derecho a exigir una compensación económica después. La expresión de Graham vibró, la ira transformándose en algo parecido a la confusión. Buscó en mi rostro alguna fisura en mi defensa, pero solo encontró determinación. Abrió la boca para replicar, pero la cerró, las palabras muriendo en su lengua. Tomé mi café, le di un último sorbo medido y le ofrecí la taza vacía. Esto cubre lo nuestro, dije, señalando con la cabeza hacia el mostrador donde esperaba el barista. Que tenga un buen día. Salía la llovizna, el aire húmedo disipó la tensión que me oprimía los hombros. Al cruzar la calle, pensé en los padres de Sloan, sus cartas rosa pastel y los sellos de su abogado. Ninguno había intentado este enfoque directo, esta confrontación cara a cara. Quizás porque sabían que mi silencio sería su perdición. Pero Graham necesitaba este momento, esta oportunidad de sentirse justificado en la defensa de su hermana, aunque su relato ya comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso. De vuelta en mi apartamento, cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella, respirando hondo. El encuentro en el café me pareció la prueba definitiva, la que demostraba que había superado la ira reactiva. Desbloqueé el móvil y abrí el chat grupal con mis amigos más cercanos. Escribí un breve mensaje, me encontré con Graham y resolvimos la situación sin problemas. Recibí un aluvión de respuestas, emojis de pulgares arriba, mensajes de felicitación y uno de aria, eres indestructible. Sonreí, sintiendo la calidez del apoyo sincero en lugar de las volubles opiniones de las redes sociales. Esa tarde, salí a correr a lo largo del río, con las farolas salpicadas de lluvia guiando mi camino. Mi respiración se volvía agitada y constante mientras dejaba atrás el bullicio del café, las hojas de cálculo y los informes legales, para adentrarme en un espacio de tranquila concentración. Cada paso se sentía como una liberación, un desprendimiento de las cargas que me habían agobiado desde la ruptura. Recordé la piedra que había dejado en el arco de la boda, un símbolo silencioso de cierre, y ahora comprendía que esta carrera era otra forma de ritual, que barría los últimos ecos de la arrogancia y la confrontación. Al regresar a casa, empapada y revitalizada, me envolví en una toalla y preparé una tetera de té de manzanilla. El vapor me envolvía, un suave recordatorio de que la sanación no siempre tiene que ser ruidosa. Me acurruqué en mi sillón con una libreta y comencé a anotar ideas para mi próxima entrada del blog, algo sobre límites, dignidad y la silenciosa fortaleza de alejarse.
Mi pluma se deslizaba con fluidez sobre la página, cada palabra un testimonio de las lecciones aprendidas, que el silencio puede ser más elocuente que cualquier réplica, que los hechos pesan más que los sentimientos y que la integridad es la fortaleza que ningún litigio puede traspasar. Al cerrar el cuaderno, sentí una oleada de satisfacción. La confrontación con Graham, como cualquier otro desafío, había terminado igual, conmigo firme, sin doblegarme ante acusaciones ni pretensiones. Serví el té en una taza, tomé un sorbo lento y dejé que el calor se asentara en mi pecho. Afuera, la lluvia repiqueteaba contra el cristal de la ventana, un ritmo relajante que sentí como un aplauso por un camino que había recorrido con claridad y serenidad. Capítulo 7. La confrontación en la cafetería concluyó, pero en mi mente, se sintió más como un prólogo a la vida que estaba recuperando, una vida definida no por el quebrantamiento, sino por la resiliencia y la renovación. No se define por promesas ni disputas financieras, sino por decisiones basadas en el respeto propio. Mientras me acomodaba en la silla, con la taza de té en la mano, comprendí que la historia más poderosa que podía contar era la mía, una historia de recuperación de la autonomía, de reescribir narrativas y de encontrar la paz en el sonido de mi propia e inquebrantable determinación. La primera señal del colapso llegó con un mensaje discreto de Nicole, una amiga común que había sido cercana al círculo íntimo de Sloan. Estaba revisando informes financieros en mi escritorio cuando mi teléfono vibró con su mensaje: ¿te enteraste de la publicación de la pastelería? Fruncí el ceño y abrí el enlace que me había enviado. Allí, en la historia de Instagram de la pastelería, había una foto de un elegante pastel de bodas, ahora medio comido, acompañada de un texto en nítidas letras negras, decepcionada por haber sido estafada por una novia que desapareció. Sin nombres, sin referencias directas, pero todos sabían de quién era el pastel. Dejé el teléfono a un lado, con el corazón latiendo con una extraña mezcla de satisfacción y lástima. En las siguientes 24 horas, todo se desencadenó a una velocidad vertiginosa. La florista publicó una actualización discreta: ya se aceptan pedidos de arcos de rosas vintage, seguida de un emoji guiñando un ojo. La fotógrafa actualizó su agenda sin hacer ruido, marcando la fecha de Sloan como no disponible sin dar más explicaciones. La página web del lugar mostraba a una nueva pareja bailando bajo el arco que habíamos reservado para nuestra ceremonia. Observaba cómo estas actualizaciones se desplazaban por mi feed, sintiendo la punzada de la familiaridad, como si hubiera roto con alguien años atrás, solo para ver cómo seguía adelante mientras yo permanecía atrapada en un bucle. Luego llegaron los rumores más personales, que Sloan había regresado a casa de sus padres, que sus tarjetas de crédito estaban al límite por las facturas que había acumulado tras cancelar el local. Otra amiga me contó que Sloan estaba recibiendo llamadas de agencias de cobranza, suplicando prórrogas en los pagos que no podía afrontar. Fue un cambio tan repentino que me dejó sin aliento, como si hubiera estado esperando una tormenta. De repente, todo se desmoronó, empapando cada rastro de la imagen que había construido con tanto esmero. Me encontré revisando compulsivamente mi teléfono, como si pudiera capturar cada fragmento de su desmoronamiento en tiempo real. A pesar de todo lo que me había hecho pasar, una parte de mí se sentía vacía al presenciar su caída tan evidente. Siempre había sido la chica destinada a una vida perfecta, aquella cuya risa parecía la promesa de un sinfín de bodas y brindis con champán. Ahora, era la novia cuya historia no terminaba con un sí, quiero de cuento de hadas, sino con una lista de deudas y promesas incumplidas de proveedores. Esa noche, me encontraba frente a la pastelería que había dado la primera pista sobre su colapso. Las luces estaban tenues, el mostrador vacío de dulces. La dueña, la misma mujer que me había mirado con ojos compasivos cuando fui a preguntar por Sloan, cerró la puerta con llave y se dio la vuelta. Me acerqué y me ofreció una pequeña sonrisa triste. «Ha sido una pesadilla», dijo en voz baja. «Al menos la comunidad sabe que no debe esperar dinero de ella». Sus palabras sonaron como un veredicto, definitivo e implacable. Asentí, dejé unos billetes en el mostrador por el café que había comprado antes y me alejé, sintiendo el peso de otra expectativa rota sobre mis hombros. De vuelta en mi apartamento, cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella, exhalando un largo suspiro tembloroso.
El derrumbe del mundo cuidadosamente construido por Sloan no era motivo de celebración. Servía como recordatorio de lo rápido que el privilegio podía convertirse en aislamiento cuando la arrogancia desmedida se topaba con la realidad. Pensé en las hojas de cálculo que me había enviado, las amenazas legales, los comentarios sarcásticos en Instagram, todo eclipsado ahora por el estruendo de sus propios problemas financieros. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa del comedor, abriendo el portátil para redactar una breve entrada para el blog. Escribí sobre las lecciones de responsabilidad, respeto y los peligros de asumir que una imagen cuidadosamente construida puede sustituir un compromiso genuino. Mantuve su identidad en la ambigüedad. Centrémonos, en cambio, en la verdad universal. Cuando construyes puentes con el dinero de otra persona, la única certeza es que esos puentes se quemarán. Al terminar de teclear, me recosté y contemplé por la ventana las luces de la ciudad que centelleaban contra el cielo nocturno. El aire se sentía más fresco, con un toque de promesa de cambio. No sentí alegría por su desgracia, solo la sobria constatación de que algunas relaciones, una vez rotas, revelan el verdadero precio de la confianza traicionada. Y en esa silenciosa comprensión, encontré cierta paz. Cuando por fin entró su llamada, mi teléfono sonó con una urgencia que no había oído antes. El número de Sloan apareció en la pantalla, desbloqueado tras semanas de silencio. Estaba sentada en mi escritorio, con el cursor parpadeando sobre un informe sin terminar, y reprimí una oleada de aprensión antes de contestar. Su voz temblaba. Me arruinaste, Miles. Me persiguen para sacarme dinero. Mis padres están furiosos. ¿Cómo pudiste dejarme así? Cerré los ojos y dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que sintiera el peso de sus palabras. Yo no te abandoné, dije en voz baja. Tú me abandonaste. Te marchaste antes incluso de que tuviéramos la oportunidad de luchar por nosotros. El temblor en su voz se convirtió en un sollozo. Simplemente no lo dijiste en voz alta. Inhaló con dificultad, suplicando, por favor, ayúdame. Un hombre de verdad habría arreglado esto. Sentí un atisbo de compasión, pero años de lidiar con la sensación de tener derecho a todo me habían enseñado que la compasión sin límites solo provoca más daño. Un hombre de verdad no financia tu traición, respondí con voz firme. Devolví lo que era mío. Todavía te queda tu parte. Si no puedes administrar tus propios gastos, es tu problema. Sus sollozos, crudos y sin filtro, resonaban a través del teléfono. Cancelaste nuestra boda. Mentiste. Intentaste quedarte con mi dinero para una vida que planeabas sin mí. Cerré los ojos, imaginando la hoja de cálculo que me había enviado, las exigencias de depósitos por eventos que nunca existieron. Aporté pruebas, dije. Actué con honestidad. Si no lo ven, no hay nada más que pueda hacer. Su voz oscilaba entre la ira y la desesperación. ¿Desesperación? ¿Así que simplemente vas a dejarme ahogar? Me detuve, sintiendo el impulso de viejos instintos que me instaban a consolarla, pero me resistí. La compasión sin responsabilidad solo me volvería a destruir. Tú tomaste tus decisiones, dije. Ahora tienes que vivir con ellas. Suplicó con más urgencia, pero me mantuve firme. No soy tu salvavidas. Terminé la llamada, pulsando, finalizar, con una contundencia que resonó en el silencio de mi apartamento. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de alivio y tristeza. Me recosté, dejando que la tensión se disipara, consciente de que cerrar un capítulo nunca es sencillo. Es un proceso de reafirmar los propios límites, de negarse a caer en otra crisis autoinfligida. Me puse de pie, caminé hasta la ventana y contemplé las luces de la ciudad que palpitaban contra el cielo nocturno. En ese instante, sentí tanto el dolor de su último grito como la claridad liberadora de mi propia resolución. Han pasado 5 meses desde el día en que Sloan se marchó, y el silencio que siguió se sintió a la vez como un vacío y un santuario. Estoy en mi apartamento, la luz del sol se derrama sobre el suelo de madera donde una vez nos mudamos juntos, ilusionados con la idea de la vida de casados. El anillo ahora está en una caja de seguridad, un frío círculo de metal que ya no me une.
El dinero regresó a donde pertenece, cada dólar un testimonio de límites respetados y respeto recuperado. Respiro en silencio, sin interrupciones de hojas de cálculo, informes legales ni súplicas justificadas. Algunas mañanas, me sorprendo mirando hacia la puerta, casi esperando que su nota o alguna otra exigencia se cuele por la rendija. Pero esos días ya pasaron. Las heridas, antes abiertas y palpitantes, se han suavizado hasta convertirse en cicatrices que apenas noto. Tomo un sorbo de café en el balcón, observando cómo la ciudad despierta. Su murmullo es un suave recordatorio de que la vida sigue adelante, queramos o no. Llené mis días con proyectos de mi propia creación, nuevas iniciativas empresariales, excursiones de fin de semana con amigos, escritura nocturna que narra mi propia historia en lugar del drama de otra persona. A veces la gente me pregunta cómo me siento. Me ofrecían consuelo o fingían valentía al hablar de cómo había superado la prueba, pero hacía mucho que dejé de verlo como una competencia. No había victoria en arrastrar a otra persona a la ruina. El único triunfo verdadero radicaba en preservar mi integridad. Comprendí que ser suficientemente buena nunca fue la cuestión, el desdén de sus padres, las dudas de Sloan, eran simplemente las expectativas de la sociedad. El verdadero desafío era negarme a permitir que otros dictaran mi valía. El fin de semana pasado asistí a una pequeña reunión en el mismo lugar que habíamos reservado, que ahora albergaba una gala benéfica. Al cruzar el arco, con su pintura blanca recién retocada, vi a una pareja de recién casados riendo mientras bailaban bajo luces centelleantes. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, no nacida de la envidia, sino de una calidez genuina. Comprendí entonces que el amor no es una transacción ni un punto en una cuenta, es la libertad de elegir a alguien que te elige a ti también. Al salir de la gala, el aire nocturno se sentía fresco y cargado de promesas. Contemplé el futuro, sin guión, sin presiones, completamente mío para moldearlo. No hay un final de cuento de hadas esperándome a la vuelta de la esquina, ni un momento perfecto para Instagram, solo un hombre que soportó la traición, se mantuvo firme y emergió más sabio, más tranquilo e íntegro. Y, sinceramente, eso es más que suficiente.